Nunca imaginé que el amor de 43 años pudiera desmoronarse en un solo instante. Pero ahí estaba yo, paralizada en el umbral de la habitación de invitados, viendo cómo mi marido, Antonio, acariciaba la cintura de mi nuera, Laura, con una familiaridad que solo se gana con el tiempo, y con traición. El camisón de seda que yo misma le había regalado como bienvenida a la familia ahora parecía una burla cruel. Los huéspedes llegan en una hora, susurró él, su voz ronca de una manera que yo conocía demasiado bien. Solo un poco más, respondió ella, desabotonando su camisa mientras pronunciaba el nombre de mi hijo, Ricardo. Ese nombre en sus labios, mientras tocaba a mi esposo, fue como un cuchillo clavado directo en mi pecho. Retrocedí instintivamente, cubriendo mi boca para no gritar. Pero entonces lo vi. Al final del pasillo, pálido como el mármol, con los ojos llenos de una tristeza que solo el conocimiento anticipado puede causar, estaba mi hijo. Ricardo me miró, y en ese silencio compartido, supe que no era la primera vez que veía algo así. Él ya lo sabía. Y peor aún, había estado protegiéndome de la verdad. Si tú estás viendo esto, quizás te preguntes, ¿cómo puede una mujer de 65 años, que ha dedicado su vida a criar hijos, cuidar un hogar y construir un negocio piedra por piedra, enfrentar una traición tan profunda sin desmoronarse? La respuesta no es fuerza. Es estrategia. Es silencio. Es un plan secreto que ni siquiera mi propio hijo conocía, hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. Mi nombre es Elena. Durante décadas, creí que mi historia era simple, una mujer que amó profundamente, trabajó sin descanso y crió a su familia con dignidad. Nuestra posada en San Miguel de Allende no era solo un negocio, era el reflejo de nuestro amor. Cada pared, cada rosa en el jardín, cada taza de café servida al amanecer contaba una parte de nuestra historia. O al menos eso pensaba. Aquella mañana de septiembre, todo cambió. La boda de Ricardo estaba programada para dentro de 2 semanas. Las flores ya habían sido elegidas, el menú finalizado, las invitaciones enviadas. Laura había llegado la noche anterior para los últimos ajustes del vestido. Dormía en la habitación de invitados de la casa principal, mientras Ricardo se quedaría en su apartamento en la ciudad hasta el gran día. Antonio, como siempre, me ayudaba con el desayuno, o eso creía yo. Pero esa mañana no estaba en la cocina. El aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, pero él no estaba allí. Pensé que tal vez revisaba la fontanería, siempre fue bueno arreglando cosas. Pero cuando terminé de preparar las bandejas de frutas y decidí buscarlo, escuché voces en el pasillo. Voces íntimas. Demasiado íntimas. No sé qué instinto me hizo detenerme antes de tocar la puerta. Tal vez fue el tono de sus risas, o la forma en que sus cuerpos se movían como si hubieran compartido 1000 noches juntos. Lo que vi me partió el alma en dos. Pero lo que Ricardo me reveló después, eso fue lo que encendió el fuego dentro de mí. 3 meses, me dijo en la terraza trasera, su voz temblando aunque intentaba mantener la calma. Encontré mensajes en su celular. Al principio pensé que era solo un flirteo, pero luego vi fotos, correos, reservas de hoteles. Me mostró pruebas, encuentros en ciudades donde Antonio supuestamente compraba suministros para la posada y Laura visitaba proveedores para su nuevo restaurante. Mentiras tras mentiras, tejidas con la paciencia de una araña. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté, con la voz quebrada por la rabia y el dolor. Quería protegerte, mamá. Pensé que si no lo sabías, podríamos seguir adelante, al menos hasta después de la boda. Pero luego, con los ojos bajos, añadió, luego descubrí algo peor. Algo que involucra a la posada, y un plan para echarnos de aquí. El mundo se detuvo. 43 años de matrimonio. Una vida entera construida con sudor, lágrimas y esperanza. Y todo, estaba siendo desmantelado por un hombre que juró amarme hasta que la muerte nos separe. Cuéntamelo todo, le dije, secando las lágrimas con el dorso de mi mano. No me escondas nada más. Necesito saber exactamente contra qué estamos luchando. Y así, mientras el sol se elevaba sobre las montañas de San Miguel de Allende, mi hijo me reveló la verdadera cara de la traición. Laura nunca fue chef en Portugal. Trabajaba para una promotora inmobiliaria especializada en adquirir propiedades históricas. Fue enviada para acercarse a Ricardo,
infiltrarse en nuestra familia y ayudar a Antonio a transferir los títulos de la posada a una empresa fantasma, todo para venderla a una cadena hotelera por una fortuna. Pero lo más devastador no fue el engaño amoroso. Fue descubrir que mi firma había sido falsificada en docenas de documentos, que la casa que construimos juntos ya no era legalmente mía, que mi marido, el hombre con quien compartí cada amanecer durante más de 4 décadas, me había borrado de nuestra propia historia. En ese momento, algo dentro de mí murió. Pero algo más nació, una determinación fría, silenciosa, implacable. Entonces actuaremos, dije, enderezando la espalda. Primero, un abogado. Hoy mismo. Ricardo asintió, sorprendido por mi calma. Puedes fingir que no sabes nada. Puedes mirar a papá a los ojos y sonreírle como siempre. Levanté la vista hacia la posada. Las rosas en el jardín brillaban con el rocío matutino. Durante 43 años cuidé de esta familia, respondí. No voy a permitir que la destruyan ahora. Justo entonces, oímos pasos. Antonio entró en la oficina como si nada estuviera mal. Ah, están aquí. Los huéspedes preguntan por el desayuno, Elena. Forcé una sonrisa. Voy enseguida, querido. Mi voz sonó firme. Normal. Pero en mi mente ya había comenzado el juego. Ellos creían que yo era la víctima. Pero no contaban con mi plan secreto. Y tú, si alguna vez te han hecho sentir invisible, débil o traicionado, quédate conmigo. Porque esta historia no es solo sobre una abuela prohibida de ver a sus nietos. Es sobre cómo el silencio, cuando se usa con inteligencia, puede ser la arma más poderosa del mundo. Después de aquella conversación en la terraza, todo cambió. No fue solo que supiera la verdad sobre Antonio y Laura. Fue que, por primera vez en décadas, sentí que tenía el control. Durante 43 años, mi vida giró en torno a cuidar, apoyar, construir, para otros. Pero ahora, por primera vez, iba a luchar no solo por mí, sino por todo lo que representaba mi existencia, mi hogar, mi legado, mis nietos que aún no habían nacido pero que ya estaban siendo arrebatados de mi vida antes siquiera de conocerlos. Ricardo y yo regresamos a la cocina como si nada hubiera ocurrido. Antonio estaba allí, sirviendo café a los huéspedes con esa sonrisa que antes me hacía sentir segura, pero que ahora me provocaba náuseas. —¿Todo bien, amor? —me preguntó al verme entrar. —Perfecto —respondí, sosteniendo su mirada un segundo más de lo necesario. Él parpadeó, casi imperceptiblemente. ¿Había notado algo? ¿O era solo mi imaginación, agudizada por el dolor y la traición? Ese día, mientras los huéspedes desayunaban bajo el sol matutino de San Miguel, yo ya había trazado mentalmente los primeros pasos de mi plan. No iba a gritar, no iba a llorar frente a ellos, no iba a permitir que Laura viera mi debilidad. Porque en ese momento entendí algo fundamental. Ellos pensaban que yo era la víctima. Pero yo no iba a ser la víctima. Iba a ser la estratega. Tú, que me estás escuchando ahora, ¿alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia casa? ¿Has sido tratada como un mueble más, alguien cuya presencia se da por sentada hasta que ya no sirve para sus planes? Si es así, sabrás exactamente lo que sentí aquella mañana. Pero también sabrás esto: cuando una mujer madura decide actuar, el mundo tiembla. Esa tarde, mientras Laura probaba recetas en la cocina, otra farsa más, Ricardo y yo nos reunimos discretamente en la oficina trasera. Cerramos la puerta con llave, aunque sabíamos que Antonio rara vez entraba allí. —¿Qué vamos a hacer, mamá? —preguntó, su voz cargada de incertidumbre. —Vamos a hacer lo que siempre hacemos —respondí, abriendo el cajón donde guardaba los documentos legales de la posada. Vamos a proteger lo nuestro. Pero esta vez, con armas que ellos no esperan. Saqué mi viejo cuaderno de contabilidad, el que usaba antes de que todo se digitalizara. En sus páginas estaban los registros originales de cada compra, cada gasto, cada firma. Comparé las fechas con los documentos que Ricardo me había mostrado. Las transferencias comenzaron hace 2 años, justo después de que Laura apareciera en nuestras vidas por primera vez, cuando Ricardo la presentó como su novia portuguesa. Ahora todo tenía sentido. No fue casualidad. Fue una operación meticulosa. Necesitamos un abogado, dije.
Alguien que entienda de fraudes inmobiliarios y falsificación de documentos. Conozco a uno, respondió Ricardo. El doctor Pablo Méndez. Es amigo de la universidad. Es discreto y feroz cuando se trata de justicia. Perfecto. Pero antes de irnos, tuvimos que mantener las apariencias. Así que inventamos una excusa. Íbamos a revisar los arreglos florales para la boda. Antonio asintió sin sospechar, y Laura apenas levantó la vista de su salsa secreta. ¡Qué actriz tan consumada! Cada gesto, cada sonrisa, cada cumplido, todo calculado para ganar nuestra confianza. En el coche, mientras salíamos de la posada, Ricardo me miró con admiración. No puedo creer lo tranquila que estás, mamá. La calma no es ausencia de miedo, le dije. Es la decisión de no dejar que el miedo te controle. Cuando llegamos al despacho del doctor Méndez, el cielo ya estaba nublado. Era como si el universo supiera que algo grande estaba por comenzar. El abogado nos recibió con seriedad. Escuchó nuestra historia sin interrumpir, tomando notas con una precisión quirúrgica. Cuando terminamos, se quitó las gafas y nos miró directamente. Señora Elena, lo que su marido ha hecho no es solo una traición personal. Es un delito penal. Falsificar firmas, transferir propiedades sin consentimiento, conspirar con terceros para defraudar, esto puede llevar a prisión. Sentí un escalofrío. No por miedo, por satisfacción. ¿Cuánto tiempo necesitamos para detener la venta de la posada? Pregunté. Podemos presentar una medida cautelar hoy mismo. Si el juez la aprueba, ningún título podrá ser transferido sin su consentimiento explícito. Además, podemos iniciar una denuncia penal por fraude. Hágalo, dije sin dudar. Pero entonces Ricardo intervino. ¿Y si huyen? ¿Y si venden todo antes de que las medidas entren en vigor? El doctor Méndez asintió. Es un riesgo. Pero hay algo más que podemos hacer, grabarlos. Nos explicó que, en México, las grabaciones hechas por una de las partes involucradas en una conversación son legalmente admisibles como prueba, siempre que no se obtengan mediante engaño extremo. Si logran que confiesen, aunque sea parcialmente, tendremos una herramienta poderosa. Al salir del despacho, llevábamos un plan. No era perfecto, pero era nuestro. De regreso en la posada, todo parecía normal. Los huéspedes reían en el jardín. El aroma a canela flotaba en el aire, y Laura tarareaba una canción portuguesa mientras limpiaba los platos. Pero yo ya no veía inocencia. Veía una telaraña. Esa noche, mientras cenábamos los cuatro, sí, los cuatro, como si fuéramos una familia feliz, observé cada gesto. La forma en que Antonio le servía vino a Laura. La manera en que ella le rozaba la mano por accidente. Las miradas cómplices que intercambiaban cuando creían que no los veía. Y entonces Laura dijo algo que me heló la sangre. Doña Elena, he estado pensando, tal vez deberíamos modernizar un poco la posada. Una piscina, un spa, los turistas de hoy buscan lujo. Antonio asintió con entusiasmo. Es una idea brillante. Ya he hablado con unos inversores. Sentí que el aire se me cortaba. Inversores. Claro. Horizonte Emprendimientos. ¿Inversores? Pregunté, fingiendo sorpresa. ¿Desde cuándo estamos considerando vender? Antonio se tensó. No es vender, cariño. Es asociarnos. Para mejorar. Pero esta posada no es un proyecto de mejora, dije suavemente, mirando directamente a Laura. Es un hogar. Y los hogares no se modernizan, como si fueran electrodomésticos. Vi el destello de irritación en sus ojos. Ella no estaba acostumbrada a que la contradijeran. Después de la cena, Antonio me llamó al jardín. «Estás rara últimamente», dijo, con una mezcla de preocupación y desconfianza. «Solo estoy cansada», respondí. «Organizar una boda es agotador». «Es solo eso». «¿Qué más podría ser?» Él me miró largo rato, como si buscara algo en mi rostro. Pero yo ya había aprendido a ocultar mis emociones. Esa noche, mientras Antonio dormía a mi lado, no pude conciliar el sueño. Escuchaba su respiración, tan familiar, y pensaba, ¿cómo puede alguien vivir una doble vida con tanta naturalidad?
Pero entonces recordé algo que mi abuela solía decir: el lobo no cambia de piel. Solo espera el momento para mostrar sus colmillos. Y ahora que los había visto, no iba a permitir que mordiera de nuevo. Al día siguiente, mientras Laura hablaba por teléfono en el balcón, en voz baja, en portugués, grabé parte de la conversación con mi celular. No entendía todo, pero escuché palabras como transferencia, documentos y Madrid. Cuando se dio cuenta de que estaba cerca, colgó rápidamente. «Hola, doña Elena». «Solo hablaba con mi madre», dijo con una sonrisa demasiado brillante. «Claro», respondí. «Qué bueno que tengas a tu familia tan cerca». Pero en mi mente ya estaba trazando el siguiente movimiento. Porque si ellos pensaban que iban a escapar con mi vida, no conocían a la mujer que había construido una posada piedra por piedra, con sus propias manos. Y tú, si alguna vez te han quitado algo que amabas, quédate conmigo. Porque esta historia no termina con una traición. Termina con justicia. La justicia no llega como un trueno repentino. No siempre viene con sirenas y esposas. A veces, se teje en silencio, hilo por hilo, mientras el mundo sigue girando como si nada estuviera mal. Y eso fue exactamente lo que hice, tejer mi red, una puntada invisible tras otra, mientras Antonio y Laura seguían actuando como si fueran los únicos con un plan. Los días después de nuestra visita al doctor Méndez transcurrieron en una danza peligrosa. Cada desayuno servido, cada sonrisa forzada, cada «¿cómo estás?», cariño, pronunciado con voz suave, todo era una farsa cuidadosamente ensayada. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no era la mujer que esperaba a que otros arreglaran las cosas. Era la arquitecta de mi propia salvación. Tú, que me escuchas ahora, ¿alguna vez has fingido normalidad mientras tu mundo se desmoronaba en silencio? Si es así, sabrás que hay una fuerza especial en ese tipo de resistencia. No es ruido. Es determinación pura. Esa semana, Laura comenzó a mostrarse más inquieta. Hacía llamadas en el balcón, siempre en portugués, siempre con la espalda hacia la casa. Una tarde, mientras probaba recetas en la cocina, dejó su celular sobre la mesa. No fue un descuido. Fue una trampa. Quería ver si yo lo tocaba. Pero yo ya había aprendido a jugar mejor. «¿Necesitas algo, Laura?», pregunté desde la puerta, como si acabara de entrar. «No, doña Elena. Solo revisaba unas notas para el postre de la boda», respondió rápidamente, guardando el teléfono con una sonrisa demasiado brillante. Pero esa noche, mientras Antonio dormía, revisé las cámaras de seguridad que habíamos instalado en la posada hacía años, originalmente para proteger a los huéspedes, ahora para protegerme a mí misma. En la grabación de las 2:17 de la madrugada, Laura salió de su habitación, caminó directamente a la oficina y abrió el cajón donde Ricardo guardaba los documentos. No tocó nada, solo miró. Pero ese gesto lo decía todo, sabía que estábamos recolectando pruebas. Al día siguiente, durante el almuerzo, Antonio mencionó casualmente: «He estado pensando en vender algunos de mis viejos relojes. Necesitamos fondos extra para los arreglos de la boda». Fue entonces cuando supe que estaban acelerando su plan. Esa misma tarde, Ricardo y yo nos reunimos con el doctor Méndez de nuevo, esta vez en un café discreto en el centro de San Miguel. El abogado traía noticias urgentes. «Señora Elena, hemos identificado una transferencia reciente de 350,000 pesos a una cuenta en Panamá. El beneficiario es una empresa llamada Horizonte Emprendimientos S.A. El nombre me heló la sangre. «Horizonte. ¿Es la misma promotora inmobiliaria?», preguntó Ricardo. «Sí. Y hay más. Laura no solo trabaja para ellos. Es socia minoritaria. Ha estado involucrada en al menos 3 operaciones similares en los últimos 5 años. Entonces no era solo una trampa para nosotros. Éramos solo la última víctima en una larga lista. «¿Qué podemos hacer?», insistí. «Tenemos 2 caminos», explicó el doctor Méndez. 1. Esperar a que cometan un error y los atrapemos con las manos en la masa. 2. Confrontarlos ahora, con todo lo que tenemos, y forzar una confesión. Miré a Ricardo. Él asintió casi imperceptiblemente. «Vamos por el segundo camino», dije. «Pero no directamente. Necesitamos que ellos piensen que están ganando». Y así nació la fase más peligrosa de mi plan,
la finta. Esa noche, mientras preparaba la cena, dejé accidentalmente una carpeta abierta en la oficina. Dentro, documentos falsos que mostraban que yo había aceptado una oferta de Horizonte. Incluso incluí una carta firmada, con mi verdadera firma, que decía: «Estoy de acuerdo en transferir mis derechos sobre la posada a cambio de una suma única». Sabía que Laura la encontraría. Y lo hizo. Al día siguiente, su actitud cambió por completo. Más amable, más atenta, incluso me trajo una taza de té sin que se lo pidiera. «Doña Elena, me alegra tanto que esté considerando modernizar la posada. Será hermosa con una piscina». «Sí», respondí, mirándola directamente a los ojos. «A veces, uno necesita dejar ir lo viejo para dar paso a lo nuevo». Vi el triunfo brillar en su mirada. Pensaba que había ganado. Pero lo que no sabía era que cada palabra suya, cada gesto de alivio, estaba siendo grabado. Ricardo había instalado un micrófono oculto en la oficina. Y yo, desde la cocina, escuchaba todo en mi celular. 2 días después, Antonio me llamó al jardín. «Elena, necesito hablar contigo». Su voz sonaba rara, no culpable, ansiosa. «Claro, amor», dije, como si no supiera que llevaba semanas traicionándome. «Laura me dijo que viste los documentos de Horizonte y que estás de acuerdo con la venta». Asentí lentamente. «Sí. Después de pensarlo mucho, creo que es lo mejor para todos. Ya no soy joven. Quiero disfrutar lo que me queda de vida sin preocuparme por tuberías rotas o reservas canceladas». Él me abrazó y por un instante sentí al hombre que alguna vez amé. Pero ya no era real. Era solo un fantasma de lo que fuimos. «Gracias, Elena», susurró. «No sabes cuánto significa esto para mí». Lo que no sabía era que, mientras me abrazaba, yo ya había enviado copia de todas las grabaciones al delegado Rodríguez. Esa misma noche, recibí una llamada del delegado. «Señora Pérez, tenemos suficiente para emitir órdenes de arresto. Pero necesitamos atraparlos infraganti. Pueden hacer que intenten mover los documentos originales o retirar dinero en efectivo». «Déjeme pensar», respondí. Al día siguiente, anuncié durante el desayuno: «He decidido que quiero mi parte del dinero en efectivo. No confío en transferencias bancarias después de lo que pasó con mi hermana en Ciudad Juárez». Antonio palideció. Laura fingió sorpresa, pero sus ojos brillaron con codicia. «Claro, mamá», dijo Ricardo, entrando en el juego. «Podemos organizar una entrega el viernes». Era martes. Teníamos 3 días. El jueves por la noche, mientras todos dormían, Ricardo y yo revisamos cada rincón de la casa. Encontramos algo que me partió el alma: mi collar de perlas, el que mi madre me dio el día de mi boda, escondido en el cajón de Laura. Junto a él, los pendientes de rubí que Antonio me regaló en nuestro 25º aniversario. No solo querían mi casa, querían mis recuerdos. Pero eso fue lo que los traicionó. Porque al tocar esas joyas, Laura dejó huellas. Y al mover los documentos falsos que yo había colocado, activó un sensor oculto que Ricardo había instalado. El viernes llegó con una tensión casi palpable en el aire. Antonio estaba nervioso. Laura, eufórica. A las 3 de la tarde, 2 hombres llegaron en un sedán negro. No eran de Horizonte. Eran mercenarios, contratados para llevarse los documentos y el dinero. Los vi desde la ventana de la cocina. Laura los recibió como si los conociera de toda la vida. «Es hora», susurré a Ricardo. Él llamó al delegado. Y entonces, mientras los hombres cargaban cajas en el coche, las luces rojas y azules iluminaron el jardín. La policía irrumpió como un rayo. Laura gritó. Antonio se quedó paralizado. Los hombres intentaron huir, pero el oficial de paisano que había estado vigilando desde hacía días los detuvo antes de que dieran 3 pasos. El delegado Rodríguez se acercó a mí. «Señora Pérez, gracias por su valentía». Miré a Antonio, que me devolvió una mirada llena de terror y arrepentimiento. «No fue valentía», respondí. «Fue necesidad». Mientras los esposaban, Laura me miró con odio. «¿Cómo pudiste?», gritó. «Te tratamos como a una reina». «No me trataron como a una reina», dije, acercándome lentamente. «Me trataron como a una tonta. Y esa fue su mayor error».
Esa noche, sentada en la terraza con Ricardo, vi cómo la luna iluminaba los rosales. Por primera vez en semanas, respiré libremente. Pero sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo del verdadero juicio. Y tú, si alguna vez te han hecho creer que eras débil, recuerda esto, la verdadera fuerza no grita. Observa, planea, y actúa cuando el momento es perfecto. Después de la detención de Antonio y Laura, el silencio en la posada fue más ensordecedor que cualquier grito. Los huéspedes se habían ido temprano esa mañana, asustados por las sirenas y los uniformes. La cocina, que horas antes olía a canela y café, ahora tenía un aire frío, estéril, como si el alma de la casa hubiera salido huyendo con los policías. Ricardo y yo nos sentamos en la terraza, envueltos en mantas, aunque no hacía tanto frío. Era el tipo de frío que viene del interior, del vacío que deja una traición cuando finalmente se revela por completo. ¿Y ahora qué, mamá? Preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. Ahora respiramos, respondí. Y luego reconstruimos. Pero tú, que me escuchas, sabes que no es tan simple. Porque cuando alguien destruye tu hogar desde adentro, no solo se llevan ladrillos o documentos. Se llevan tu confianza, tu historia, tu sensación de seguridad. Y eso no se repara en un día. Esa noche, mientras Ricardo dormía en su habitación de la posada, por primera vez en meses, sin tener que fingir nada, yo me quedé despierta en la oficina, revisando cada documento, cada recibo, cada contrato. No por miedo, por control, porque esta vez yo sería la dueña de cada decisión. Al día siguiente, el doctor Méndez llegó temprano. Traía buenas noticias. Las órdenes judiciales habían congelado todas las cuentas vinculadas a Horizonte Emprendimientos. Además, los peritos ya habían confirmado que mi firma en los documentos de transferencia era falsa. Técnicamente, señora Elena, la posada nunca dejó de ser suya. Ni siquiera parcialmente. Sentí una oleada de alivio tan profunda que casi me mareé. Pero entonces recordé algo, las joyas. ¿Y mis pertenencias personales? Pregunté. El collar de perlas, los pendientes. Están en custodia policial, respondió el abogado. Pero el delegado Rodríguez me dijo algo más, algo que no estaba en el informe oficial. Me miró con seriedad. Laura no solo las tomó. Las había subastado en línea. Ya tenía compradores en Madrid y Lisboa. El corazón se me detuvo. Esas joyas no tenían un valor monetario alto, pero eran mi historia. El collar, de mi madre. Los pendientes, del 25º aniversario con Antonio. El broche de rubí, de mi abuela, que sobrevivió a la Revolución Mexicana. ¿Podemos recuperarlas? Pregunté, con la voz temblorosa. Sí, dijo el doctor Méndez. Pero necesitamos actuar rápido. Ya inicié un proceso internacional de recuperación de bienes culturales familiares. Es largo, pero posible. Asentí. Haz lo que sea necesario. Mientras tanto, la vida en San Miguel de Allende no se detuvo. Los vecinos murmuraban. Algunos me miraban con lástima. Otros, con admiración. Una señora del mercado me abrazó y me dijo: «Usted no se dejó». Eso es raro hoy en día. Pero lo más inesperado vino 3 días después. Una llamada de María Luisa, la madre de Laura. «Señora Pérez», dijo su voz, frágil pero firme. «Quisiera hablar con usted. En persona». Ricardo se opuso al instante. «Es la madre de quien nos traicionó. ¿Por qué la recibirías?» «Porque a veces», le dije, «la verdad no está solo en los culpables, sino en quienes los criaron». Así que acepté. La cité en la terraza, al atardecer, con té de jazmín y galletas caseras. Cuando llegó, vestía de negro, como si estuviera de luto. Y tal vez lo estaba. No por Laura, sino por la hija que creyó tener. «Gracias por recibirme», dijo, sentándose con las manos entrelazadas. «Nunca imaginé que mi hija fuera capaz de esto». «No lo sabía», respondí. «Ninguna de las dos lo sabía». Y en ese momento, algo cambió. No éramos enemigas. Éramos 2 mujeres que habían amado profundamente, y habían sido traicionadas por quienes más confiaban. Me contó que Laura siempre fue ambiciosa, sí,
pero que su ambición se volvió obsesión después de que su padre la abandonara siendo adolescente. Creía que el dinero era la única forma de asegurar el amor, dijo María Luisa, con lágrimas en los ojos. Y ahora ha perdido todo. Incluso a mí. Le pregunté si sabía de los planes inmobiliarios. Solo sospechaba, admitió. Pero cuando me mostró fotos de esta posada, dijo que era el premio gordo. No entendí el doble sentido hasta ahora. Nos quedamos en silencio un largo rato, viendo cómo el sol se hundía tras las montañas. Luego, sacó un sobre pequeño de su bolso. Esto es suyo, dijo, poniéndolo sobre la mesa. Dentro estaba el collar de perlas. Lo encontré en su habitación en Lisboa. Lo escondió en un libro de cocina. Creo que no pudo venderlo. Tal vez algo en ella aún tenía conciencia. Tomé el collar con manos temblorosas. Las perlas estaban frías, pero al tocarlas sentí el calor de mi madre, su voz diciéndome: el valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Gracias, susurré. No me agradezca, respondió María Luisa. Solo hago lo que mi hija debería haber hecho, devolver lo que robó. Antes de irse, me miró fijamente. ¿Cree que podrá perdonarla algún día? No, respondí con honestidad. Pero no necesito perdonarla para seguir adelante. Solo necesito saber que nunca volverá a lastimar a nadie con su codicia. Esa noche, mientras Ricardo preparaba la cena, me puse el collar frente al espejo. No por nostalgia, por afirmación. Yo seguía aquí, y ella no me había borrado. Los días siguientes fueron de papeleo, declaraciones y ajustes legales, pero también de pequeños renacimientos. Ricardo decidió cancelar oficialmente la boda, aunque ya no había boda que cancelar, y comenzó a trabajar conmigo en un nuevo proyecto: convertir la posada en un refugio para mujeres que han sufrido traiciones familiares. Podríamos ofrecer talleres de sanación, terapia grupal, incluso cursos de emprendimiento, dijo, entusiasmado. Y rosas, añadí yo. Siempre rosas. Mientras tanto, Antonio permanecía en prisión preventiva. No me llamó. No escribió. Hasta que, 6 semanas después, recibí una carta. El sobre era sencillo, con el membrete de la penitenciaría. Lo abrí con manos firmes, sin miedo. Elena, comenzaba. No espero que leas esto. Pero si lo haces, quiero que sepas que no fue solo codicia. Fue miedo. Miedo a envejecer, a volverse invisible, a morir sin haber vivido como creía que debía. Laura me hizo creer que podía tener una segunda juventud. Fue una ilusión. Y por ella perdí lo único real que tuve, tú. No lloré, pero tampoco quemé la carta. La guardé en el cajón donde guardaba las semillas de rosa. Porque a veces, incluso el dolor más profundo puede dar lugar a algo nuevo, si sabes cómo usarlo. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, noté que una de las rosas blancas, las que planté el día de mi boda, había brotado de nuevo, más fuerte que nunca. Y en ese momento supe que no solo había salvado la posada, había salvado mi alma. Y tú, si alguna vez te han hecho sentir que tu historia terminó, recuerda, los finales solo existen para quienes dejan de luchar. Después de que María Luisa se fue con el collar de perlas en su bolso y las lágrimas secas en sus mejillas, sentí algo que no había sentido en meses: paz. No era la paz de la resignación ni la de la indiferencia. Era la paz de quien ha atravesado el fuego y ha salido no intacta, sino transformada. Pero tú, que me escuchas, sabes que la justicia no termina con una detención. Tampoco la sanación comienza con una disculpa. Ambas requieren tiempo, paciencia y, sobre todo, acción constante. Los días siguientes a la visita de María Luisa fueron de papeleo intenso. El doctor Méndez coordinó con las autoridades españolas y portuguesas para recuperar los bienes subastados. Sorprendentemente, el collar de perlas fue solo el primero. Una semana después, recibí un paquete sellado por Interpol. Dentro estaban los pendientes de rubí, el broche de mi abuela, y una nota escrita a mano por un anticuario de Lisboa. Estos objetos no tenían precio. Solo tenían historia. Gracias por devolvérmela. Lloré. No por el dolor, sino por la esperanza. Porque en un mundo donde la codicia parecía reinar, aún existían personas que valoraban lo que no se puede comprar.
Mientras tanto, la vida en la posada comenzó a cambiar. Ricardo, con una determinación que nunca le había visto, propuso convertir el ala este, donde antes estaba la habitación de invitados de Laura, en un espacio comunitario para mujeres. Podríamos llamarlo el jardín de las segundas oportunidades, dijo una tarde, mientras podábamos rosas juntos. Talleres de cocina, terapia, incluso clases de defensa legal para mujeres que han sido estafadas por sus parejas. Me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estábamos solo sobreviviendo. Estábamos construyendo algo nuevo. Pero justo cuando creí que lo peor había pasado, llegó la carta que cambiaría todo de nuevo. No de Antonio, no de Laura, de Horizonte Emprendimientos. El sobre era elegante, con membrete dorado y el logo de una cadena hotelera internacional. Al abrirlo, encontré una propuesta formal. Ofrecían comprar la posada por 12 millones de pesos. No como antes, con engaños y falsificaciones. Esta vez, legalmente. Con abogados, peritos y una cláusula sorprendente. Estamos dispuestos a preservar el jardín, la fachada histórica y el nombre original. Solo queremos modernizar la infraestructura. Ricardo palideció al leerla. ¿Por qué ahora, después de todo lo que hicieron? Porque saben que ya no pueden robarnos, respondí. Así que intentan comprarnos. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los rosales, repasé cada línea del documento. No había trampas evidentes. Pero algo olía mal. Literalmente. Porque al día siguiente, un inspector municipal llegó a la posada con una orden de revisión por denuncia anónima de violaciones a normas de seguridad. ¿Quién denunció?, preguntó Ricardo, furioso. Confidencial, respondió el inspector, evitando nuestra mirada. Durante horas, el hombre recorrió cada rincón, la cocina, las habitaciones, el sistema eléctrico, incluso el pozo de agua. Al final, entregó un informe con 17 observaciones menores, ninguna grave, ninguna que justificara una clausura, pero suficientes para generar dudas en futuros huéspedes o en compradores potenciales. Esto es una maniobra de presión, dijo el doctor Méndez al revisar el informe. Quieren que aceptes la oferta por miedo a perder ingresos. Pero yo ya no tenía miedo. Al día siguiente, organicé una reunión en la plaza principal de San Miguel de Allende. Invité a vecinos, artesanos, dueños de pequeños negocios, incluso al alcalde. Les conté la verdad, cómo Horizonte había intentado destruirnos, cómo ahora querían comprar lo que no pudieron robar, y cómo, si lo lograban, convertirían este pueblo mágico en otro resort genérico lleno de turistas que nunca conocerían el alma de este lugar. La respuesta fue abrumadora. Una señora que vendía flores en el mercado dijo: «Mi abuela nació en esa posada. No dejaré que la conviertan en un centro comercial». Un joven músico ofreció tocar gratis en la terraza cada fin de semana. El dueño de la panadería vecina prometió suministrar pan diario a mitad de precio. En 48 horas habíamos creado una coalición ciudadana. Y con ella, una nueva estrategia: no vender, expandir. Con el dinero recuperado de las cuentas offshore, casi 1,8 millones de pesos, decidimos no solo reparar la posada, sino certificarla como patrimonio cultural familiar. Contratamos a un historiador local para documentar cada piedra, cada ventana, cada rosa plantada. Presentamos la solicitud ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si la declaran patrimonio, explicó el doctor Méndez, ninguna empresa podrá modificar su estructura sin permiso federal. Y Horizonte jamás aceptará esas restricciones. 2 semanas después, recibimos la noticia: la Posada de las Montañas fue declarada bien de interés cultural local. No era inmune a todo, pero era un escudo poderoso. Pero Horizonte no se rindió. Una mañana, mientras servía café a un grupo de huéspedes franceses, vi un coche negro estacionarse frente a la entrada. De él bajó Marcelo Barrios, el mismo ejecutivo que había venido meses atrás, esta vez acompañado por una mujer elegante de traje blanco. «Señora Pérez», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, «permítame presentarle a la directora regional de Horizonte. Ha venido personalmente a mejorar nuestra oferta». La mujer extendió la mano. «Hemos escuchado maravillas de su resistencia y de su visión. Queremos asociarnos, no reemplazarla».
Imagine, usted como directora creativa, su hijo como chef ejecutivo, y nosotros como socios silenciosos. Ustedes mantienen el alma, nosotros aportamos el capital. Era tentador. Muy tentador. Por un segundo, imaginé una vida sin deudas, sin miedo, sin tener que levantarme a las 5 de la madrugada para preparar el desayuno. Pero entonces miré a Ricardo, que me observaba desde la cocina con los ojos llenos de advertencia. Y recordé las palabras de mi abuela: cuando el diablo te ofrece oro, siempre pregunta, ¿qué alma quiere a cambio? Gracias por su generosidad, respondí con calma. Pero esta posada no está a la venta. Ni por 12 millones. Ni por 120. La mujer asintió, sin sorpresa. Entonces lamento informarle que hemos adquirido el terreno contiguo. Planeamos construir un resort de lujo con piscina infinita, spa y helipuerto. Comenzamos la demolición la próxima semana. Sentí el suelo temblar bajo mis pies. No por miedo, por furia, porque ese terreno contiguo era donde estaba el huerto comunitario que yo había ayudado a fundar hace 10 años, donde las abuelas del pueblo enseñaban a las niñas a cultivar hierbas medicinales, donde los niños aprendían que la tierra da frutos si se la respeta. Horizonte no quería solo mi posada, quería borrar todo lo que representábamos. Esa noche, en la terraza, con la luna llena iluminando los rosales, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. No vamos a esperar a que actúen, dije a Ricardo. Vamos a adelantarnos. Y así nació el Plan Rosa. No era un plan de venganza. Era un plan de preservación radical. Contactamos a periodistas independientes, activistas ambientales, incluso a un documentalista que trabajaba con National Geographic. Les mostramos los planos del resort de Horizonte, cómo destruiría el acuífero local, cómo contaminaría el río, cómo desplazaría a familias que vivían allí desde generaciones. Una semana después, un artículo titulado El asedio a San Miguel, cuando el lujo amenaza la memoria, se volvió viral en redes sociales. Miles de personas firmaron una petición para detener la construcción. Y entonces llegó la llamada que nadie esperaba, del Ministerio de Medio Ambiente. Señora Pérez, dijo la funcionaria, hemos revisado los planos de Horizonte. Violan al menos 3 leyes federales de protección ecológica. Hemos ordenado la suspensión inmediata del proyecto. Esa noche, Ricardo y yo abrimos una botella de vino viejo, el que guardábamos para ocasiones especiales, y brindamos en silencio. No por la victoria, por la resistencia colectiva. Porque entendí algo fundamental, nunca estuve sola. La comunidad, las mujeres del mercado, los jóvenes del pueblo, todos eran parte de mi plan secreto. Solo que yo no lo sabía hasta que fue necesario. Y tú, si alguna vez te han dicho que eres demasiado vieja, demasiado débil, demasiado sola para luchar, recuerda esto: el verdadero poder no está en el dinero ni en las armas. Está en la red de corazones que decides tejer a tu alrededor. Después de que el Ministerio de Medio Ambiente suspendiera el proyecto del resort de Horizonte, creí que la batalla había terminado. Pero tú, que me escuchas, sabes que cuando tocas el orgullo de una corporación, no se retiran. Se transforman. Y Horizonte no era una empresa cualquiera. Era un pulpo con tentáculos en cada rincón del poder. Abogados, políticos, medios de comunicación. Y ahora estaban heridos. 2 días después de la noticia, recibí una llamada inesperada. No de Marcelo Barrios. No de la directora regional. De un periodista. Señora Pérez, dijo su voz, educada pero con un filo de curiosidad peligrosa. Soy Diego Márquez, de Reporte Nacional. Estamos investigando una denuncia anónima sobre irregularidades en la Posada de las Montañas. Al parecer, hay acusaciones de maltrato a huéspedes, evasión fiscal y uso ilegal de mano de obra indígena. Sentí el estómago encogerse. No era verdad. Nada de eso era verdad. Pero en la era de la información, la verdad no importa si la mentira es más entretenida. ¿Quién hizo esas acusaciones?, pregunté, manteniendo la calma. Confidencial, respondió. Pero tenemos documentos, ¿le gustaría comentar antes de que publiquemos? Colgué sin responder. Sabía exactamente quién estaba detrás. Horizonte no podía destruirme legalmente, así que intentarían destruirme públicamente.
Esa misma tarde, Ricardo y yo nos reunimos con el doctor Méndez. Le mostramos la llamada del periodista. Él palideció. Es una táctica clásica. Cuando no pueden ganar en los tribunales, atacan tu reputación. Si logran que los huéspedes dejen de venir, la posada se volverá insostenible, y entonces sí aceptarás vender. Pero todo es falso, insistí. La verdad no necesita ser creída para existir, dijo el abogado con seriedad. Pero la mentira solo necesita ser repetida para arruinar vidas. No teníamos tiempo. Así que decidimos hacer algo que nunca habíamos hecho, salir a los medios nosotros primero. Al día siguiente, contactamos a una periodista independiente, Lucía Rojas, conocida por sus reportajes sobre justicia social en comunidades rurales. Le contamos toda la historia, la traición de Antonio, el plan de Laura, la conspiración de Horizonte, la lucha por el huerto comunitario. Le mostramos pruebas, correos, contratos falsos, grabaciones, incluso el informe del Ministerio de Medio Ambiente. Esto es oro periodístico, dijo Lucía, con los ojos brillantes. Pero necesito hablar con testigos. Contactamos a las abuelas del huerto, a los artesanos del mercado, al dueño de la panadería. Todos aceptaron hablar. Incluso María Luisa, la madre de Laura, accedió a dar una breve declaración. Mi hija cometió un error terrible. Pero la señora Pérez no merece ser castigada 2 veces. 4 días después, el reportaje salió. No en un diario sensacionalista. En una revista nacional de investigación. El título, La abuela que derrotó a un imperio, como una posada en San Miguel se convirtió en símbolo de resistencia. El artículo no solo desmontaba las acusaciones falsas. Mostraba cómo Horizonte había intentado repetidamente destruir pequeños negocios en todo el país. Incluía testimonios de otras familias que habían perdido sus hogares. Y al final, una foto mía en el jardín, con las rosas a mi alrededor y la posada al fondo. La leyenda decía, Elena Pérez no lucha por dinero, lucha por memoria. El impacto fue inmediato. Las reservas, que habían comenzado a disminuir tras los rumores, se triplicaron en 48 horas. Huéspedes escribían en los comentarios, quiero dormir en la casa que resistió. Turistas llegaban con flores para el jardín. Un grupo de estudiantes de Derecho ofreció hacer pasantías gratuitas para ayudarnos con la documentación legal. Pero lo más inesperado vino de dentro de Horizonte. Una mañana, mientras servía café a un grupo de huéspedes canadienses, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una memoria USB y una nota escrita a mano. No todos estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Esto es solo el comienzo. Con manos temblorosas, la conecté a la computadora de la oficina. Era un archivo de audio. La voz era de Marcelo Barrios. Si la vieja no acepta la oferta en 10 días, activamos Plan B. Contacta con el periodista de Reporte Nacional. Usa las acusaciones falsas. No importa si son creíbles. Solo necesitamos que duden. El miedo es más poderoso que la verdad. Era la prueba definitiva. Llamé al delegado Rodríguez de inmediato. Esto es chantaje, difamación y conspiración, dijo al escuchar el audio. Podemos abrir una nueva línea de investigación, incluso contra la empresa matriz. Pero antes de que pudiera actuar, recibí otra llamada. De Antonio. No desde la cárcel. Desde un teléfono público. Elena, dijo su voz, ronca y apresurada. Escúchame. No tienes mucho tiempo. Horizonte tiene un plan de contingencia. Si el escándalo mediático no funciona, van a incendiar la posada. Sentí el aire faltarme. ¿Qué? Susurré. Laura les dijo todo. Cada rincón, cada salida, cada depósito de gas. Van a hacerlo parecer un accidente. Dijeron que así nadie podría culparlos. ¿Por qué me lo dices? Pregunté, incrédula. Porque aunque no lo merezca, no quiero que pierdas todo. No después de lo que construiste. Colgó antes de que pudiera responder. No sabía si creerle, pero no podía arriesgarme. Esa noche, Ricardo y yo instalamos cámaras adicionales en el perímetro. Contratamos a 2 guardias de seguridad locales, hombres de confianza, hijos de vecinos del pueblo. Y avisamos al delegado, si alguien se acerca a la posada después de la medianoche, deténganlo.
3 noches pasaron en tensa calma. La cuarta, a las 2:17 de la madrugada, las alarmas sonaron. 2 figuras encapuchadas intentaban cortar la cerca trasera, cerca del depósito de gas. La policía los detuvo antes de que dieran 3 pasos. Uno de ellos llevaba un encendedor industrial. El otro, un bidón de gasolina. En sus bolsillos, encontraron recibos de pago de una cuenta vinculada a Horizonte Emprendimientos. Al día siguiente, el delegado Rodríguez anunció una investigación federal contra la empresa por intento de incendio doloso, sabotaje y terrorismo económico. Horizonte negó todo, por supuesto. Pero esta vez, el mundo no les creyó. Sus acciones en bolsa cayeron un 34%. 3 socios importantes se retiraron. El gobierno anunció una auditoría nacional a todas sus propiedades. Y en medio de todo, recibí una carta de la Secretaría de Cultura. Señora Pérez, en reconocimiento a su labor por preservar el patrimonio cultural, histórico y comunitario de San Miguel de Allende, se le otorga el Premio Nacional de Memoria Viva. La ceremonia sería en Ciudad de México. Ricardo insistió en acompañarme. «Es tu momento, mamá», dijo, ajustando mi chal antes de subir al avión. El mundo necesita ver que las abuelas también pueden ser heroínas. En el auditorio, rodeada de intelectuales, artistas y activistas, subí al escenario con el collar de perlas de mi madre y el broche de rubí de mi abuela. Cuando el aplauso cesó, tomé el micrófono y dije solo una frase. Proteger un hogar no es un acto de egoísmo. Es un acto de amor colectivo. Al bajar, una joven se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas. Mi abuela también perdió su casa, me dijo. Pero después de escuchar su historia, no me rindo. Y en ese momento supe que esto ya no era solo sobre mí. Era sobre todas las mujeres que han sido borradas de sus propias historias y que deciden escribir un nuevo final. Y tú, si alguna vez te han dicho que tu voz no importa, recuerda, las revoluciones no siempre comienzan con gritos. A veces, comienzan con una taza de café servida en silencio y una decisión que nadie vio venir. Después de que Horizonte fuera expuesto públicamente y sus planes de incendio frustrados, creí que la tormenta había pasado. Pero tú, que me escuchas, sabes que cuando una serpiente pierde sus colmillos, no se rinde. Se esconde. Y espera. Durante semanas, todo pareció calmarse. La posada florecía como nunca. Los huéspedes llegaban no solo por el encanto de San Miguel, sino por la historia que ahora circulaba en documentales, podcast e incluso en un libro que una periodista estaba escribiendo sobre mujeres que resistieron al capitalismo depredador. Ricardo y yo trabajábamos codo a codo, transformando el dolor en propósito. Habíamos comenzado los talleres para mujeres, y cada viernes el jardín se llenaba de risas, lágrimas compartidas y recetas que sanaban más que el estómago. Pero entonces, una mañana de noviembre, mientras regaba las rosas, encontré algo que no pertenecía allí. Un sobre blanco, sin remitente, colocado cuidadosamente sobre la banca de piedra donde solía sentarme a leer. Dentro, una sola hoja. Sabemos lo que hiciste, y sabemos lo que escondes. No había firma. Solo esas palabras, escritas a mano con tinta negra. Al principio, pensé que era una broma de mal gusto. Pero al día siguiente, recibí un paquete anónimo. Dentro, fotos. Fotos de mí. De la noche en que Antonio y Laura fueron detenidos. Pero no eran las imágenes que había visto en los periódicos. Eran ángulos diferentes. Más cercanos. Desde el techo de la casa vecina. Desde el árbol del jardín trasero. Alguien nos había estado vigilando. No solo a mí. A todos. Ricardo palideció al verlas. Esto no es casualidad, mamá. Alguien quiere que sepamos que tienen ojos en todas partes. Esa misma tarde, contactamos al delegado Rodríguez. Él examinó las fotos con atención. No hay delito aquí, dijo finalmente. Pero es claramente intimidación. ¿Tienes enemigos nuevos? Solo los de siempre, respondí. Pero Horizonte está en ruinas. ¿Estás segura? Preguntó. Porque a veces las empresas no mueren. Solo cambian de nombre. Esa noche, mientras revisaba los correos electrónicos antiguos de Laura que el juez nos había autorizado a conservar como prueba, encontré algo que había pasado por alto. Un mensaje cifrado, fechado 2 días antes de su detención.
Si algo sale mal, activa protocolo Fénix. Contacta con Eliseo. Usa la cuenta de respaldo en Ginebra. Fénix. El ave que renace de sus cenizas. Horizonte no había muerto. Se estaba reorganizando. Al día siguiente, Ricardo y yo investigamos discretamente. Descubrimos que Horizonte Emprendimientos había sido disuelta formalmente, pero que 3 de sus ejecutivos principales habían fundado una nueva empresa, Aurora Inversiones, con sede en Suiza, y con una primera operación en México, la adquisición de terrenos históricos en San Miguel de Allende. No era una coincidencia. Era una declaración de guerra. Pero esta vez no atacarían con abogados ni con prensa amarilla. Esta vez usarían el miedo. Una semana después, una de las participantes de nuestro taller, una señora de 58 años llamada Carmen, recibió una llamada amenazante. «Deja de ir a la posada», le dijeron. «O tu nieto podría tener un accidente en la escuela». Carmen no vino al taller al día siguiente, ni al otro. Cuando la visité en su casa, estaba temblando. «No quiero poner en riesgo a mi familia, Elena. Lo siento». Sentí una furia fría recorrerme. No por mí, por ella, por todas las mujeres que finalmente habían encontrado un espacio seguro y ahora volvían a esconderse. Esa noche, en la terraza, con la luna llena iluminando los rosales, tomé una decisión que cambiaría todo de nuevo. «No vamos a escondernos», dije a Ricardo. «Vamos a exponerlos. Pero no con palabras, con hechos». Y así nació el Archivo Rosa. Durante días trabajamos en secreto. Reunimos cada documento, cada grabación, cada testimonio de víctimas de Horizonte en todo el país. Contactamos a periodistas internacionales, a organizaciones de derechos humanos, incluso a un ex empleado de Aurora que aceptó hablar a cambio de protección. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginábamos. Aurora no solo compraba propiedades, lavaba dinero, financiaba campañas políticas y usaba tácticas de miedo sistemáticas, vigilancia, amenazas, sabotaje, todo para desalojar a familias de sus hogares ancestrales. Pero tenían un punto débil: Eliseo Márquez, el hombre mencionado en el mensaje cifrado. Era el enlace entre Suiza y México. Y vivía en San Miguel. Discretamente, comenzamos a seguirlo. No con cámaras, con observación humana. Vecinos de confianza, artesanos del mercado, incluso el dueño del puesto de flores. Todos formaban parte de una red invisible que solo yo podía ver. Una tarde, lo vimos entrar a una cafetería cerca de la parroquia. Se reunió con un hombre de traje oscuro. Intercambiaron un maletín. Ricardo tomó una foto con su celular. Al día siguiente, reconocimos al hombre. Era el mismo que había intentado incendiar la posada. Esa noche, enviamos el archivo rosa completo a 5 medios internacionales, 3 embajadas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y luego, esperamos. 3 días después, estalló. Un reportaje de BBC Mundo titulado La sombra de Aurora, como una empresa suiza desplaza a familias en México, se volvió viral. Incluía nuestras pruebas, nuestras voces, nuestras caras. Y al final, una foto de Eliseo Márquez saliendo de la cafetería con el maletín. Las autoridades suizas abrieron una investigación inmediata. La Secretaría de Hacienda de México congeló todas las cuentas vinculadas a Aurora. Y en San Miguel, los vecinos organizaron una vigilia frente a la casa de Eliseo. No con gritos, con silencio, con velas, con rosas. Él huyó esa misma noche. Pero antes de irse, dejó algo en la puerta de la posada. Una carta. Subestimamos tu red, Elena. Pero esto no termina aquí. Aurora siempre renace. Quemé la carta en el jardín, frente a las rosas. Y luego planté una nueva, blanca, como la paz que merecemos y la resistencia que nunca cesa. Porque tú, si alguna vez te han amenazado para que te calles, recuerda esto: el miedo solo gana cuando decides actuar sola. Pero cuando te unes a otras, el miedo se convierte en poder. Después de que Aurora Inversiones se derrumbara bajo el peso de sus propias mentiras, creí que por fin podría respirar. Pero tú, que me escuchas, sabes que la paz verdadera no llega con la caída del enemigo. Llega cuando aprendes a vivir sin miedo a que regrese.
Durante semanas, la posada se convirtió en un santuario no solo para nosotras, sino para todas las mujeres que habían sido víctimas de esquemas similares. Cada viernes, el jardín se llenaba de historias: abuelas despojadas de sus tierras, madres engañadas por socios falsos, hijas que descubrieron que sus herencias habían sido vendidas a espaldas de sus familias. Y en cada relato veía un reflejo de mi propio dolor y de mi propia resistencia. Fue entonces cuando entendí que mi historia ya no era solo mía. Era un faro. Pero justo cuando creí que el peligro había pasado, recibí una llamada que me heló la sangre. Era el delegado Rodríguez. «Señora Pérez», dijo su voz, grave y urgente. «Tenemos un problema». Eliseo Márquez no huyó solo. Llevó consigo los archivos originales de Aurora y los nombres de todas las personas que testificaron contra ellos. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Significa que ahora saben quiénes fueron. Y saben dónde viven». Esa noche revisé cada ventana, cada puerta, cada rincón de la posada. Ricardo instaló cámaras adicionales, luces de movimiento, incluso un sistema de alerta conectado directamente a la comisaría. Pero el verdadero peligro no venía de afuera. Venía del miedo que ahora habitaba en la mente de las mujeres que habían confiado en nosotras. Al día siguiente, Carmen, la señora que había recibido amenazas antes, me llamó llorando. «No puedo seguir, Elena. Tengo nietos. No quiero que les pase nada». No la culpé, pero tampoco la dejé irse sola. Organicé una reunión urgente en la plaza. No en la posada, en un lugar público, lleno de gente, donde nadie se atrevería a actuar. Allí, frente a las abuelas del huerto, las artesanas del mercado y las madres del barrio, dije algo que cambiaría todo. Si tienen miedo, no se escondan. Agrúpense. Y así nació la Red de Rosas. No era un grupo de defensa formal. Era algo más poderoso, una red de apoyo mutuo, vigilancia comunitaria y memoria colectiva. Cada mujer tenía el número de al menos 3 vecinas. Si una no contestaba a las 8 de la mañana, las otras iban a verla. Si alguien desconocido rondaba una casa, se avisaba al grupo. Y si alguien recibía una amenaza, no la guardaba en silencio. La compartía, porque el silencio es el aliado del miedo. Pero la voz compartida es su verdugo. Una semana después, mientras servía café a un grupo de huéspedes franceses que venían específicamente a ver la posada que resistió, recibí un paquete anónimo. No había remitente. Solo mi nombre escrito a mano. Dentro, un cuaderno negro. Al abrirlo, reconocí la letra de Eliseo Márquez. Era un diario. No de planes criminales. De arrepentimiento. Nunca imaginé que esta vida me llevaría a esto. Empecé ayudando a pequeños negocios a expandirse. Pero el dinero corrompe. Y cuando Aurora me ofreció el doble de lo que ganaba en un año, acepté. Ahora, cada nombre en esta lista me persigue. Especialmente el de Elena Pérez. Porque ella no solo nos derrotó, nos expuso. Y en su mirada vi lo que perdí: humanidad. Al final del cuaderno, una lista. No de víctimas, de testigos protegidos. Nombres, direcciones, fechas. Y al margen, una nota: si algo me pasa, esto es prueba de que Aurora sigue viva. Entendí entonces que Eliseo no había huido por miedo. Había huido para protegerse y para protegernos. Esa misma tarde, llevé el cuaderno al delegado Rodríguez. Él lo examinó con atención. «Esto es oro», dijo. «Con esto podemos rastrear las nuevas identidades que están usando, las cuentas fantasma, incluso los nuevos socios». Pero había un problema. Si lo usábamos públicamente, Eliseo estaría en peligro. Y si no lo usábamos, Aurora renacería, otra vez. Así que tomé una decisión que nadie esperaba. No lo entregué a la policía. Lo guardé. Pero hice algo mejor, lo usé como cebo. Con la ayuda de Lucía Rojas, la periodista que había escrito sobre nosotras, filtramos una versión falsa del diario a un foro oscuro en Internet. Una versión que decía que Eliseo estaba escondido en Oaxaca y que tenía pruebas definitivas contra los nuevos dueños de Aurora. 2 días después, un hombre fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México. Llevaba un pasaporte falso, una pistola no registrada
y una lista con los nombres de todas las mujeres de la red de Rosas. La policía lo interrogó. Confesó que había sido contratado por una empresa suiza llamada Phoenix Capital. El mismo nombre del protocolo que Laura había mencionado. Aurora no solo había renacido, se había multiplicado. Pero esta vez estábamos preparadas. Convocamos una asamblea en la iglesia del pueblo. No solo mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, niños. Porque cuando el enemigo ataca a una, ataca a todos. El alcalde anunció que San Miguel de Allende se declaraba zona libre de empresas depredadoras. Cualquier intento de adquirir propiedades mediante engaño sería denunciado inmediatamente. Los notarios locales firmaron un pacto ético. Ninguna escritura sospechosa sería registrada sin verificación comunitaria. Y yo anuncié algo que llevaba meses planeando. La Posada de las Montañas ya no sería solo un negocio. Sería una fundación. Una fundación dedicada a proteger el patrimonio familiar, a educar a las mujeres sobre sus derechos legales y a ofrecer refugio a quienes fueran amenazadas por corporaciones. Ricardo me abrazó al final del discurso. «Eres increíble, mamá». «No», respondí. «Solo soy una abuela que aprendió que el amor no siempre construye casas, a veces construye ejércitos». Esa noche, mientras caminaba por el jardín, noté algo extraño. Entre las rosas rojas había brotado una nueva flor. Blanca, pero con un toque de azul en los pétalos. Nunca había visto una así. Al día siguiente, pregunté al jardinero. «Es una mutación natural», explicó. «Sucede cuando una planta resiste una tormenta extrema. El estrés cambia su ADN y crea algo nuevo». Sonreí. Porque eso éramos nosotras. Mutaciones hermosas nacidas de la tormenta. Y tú, si alguna vez te han dicho que ya no sirves para luchar, recuerda, las raíces más fuertes no son las que nunca se rompen. Son las que se rompen y siguen creciendo. Después de que la Fundación Posada de las Montañas se convirtiera en una realidad legal, creí que mi trabajo estaba hecho. Pero tú, que me escuchas, sabes que cuando plantas una semilla de justicia, no terminas cuando brota. Terminas cuando esa semilla se convierte en sombra para otras. Durante semanas, mujeres de todo el país comenzaron a llegar. No como huéspedes, como hermanas. Una abuela de Oaxaca cuyas tierras ancestrales habían sido vendidas por su yerno. Una madre de Guadalajara cuyo esposo había falsificado su firma para hipotecar la casa familiar. Una joven de Veracruz cuya herencia había desaparecido en manos de un notario corrupto. Cada una traía una historia diferente, pero todas compartían el mismo dolor, haber sido borradas de sus propias vidas. Y en cada una de ellas veía un reflejo de mí misma. Fue entonces cuando entendí que mi plan secreto ya no era solo mío. Se había convertido en un movimiento. Organizamos talleres semanales, como leer un contrato sin miedo, derechos de propiedad para mujeres mayores, detectar señales de manipulación financiera en la familia. Ricardo, con su paciencia infinita, enseñaba a cocinar como terapia. La cocina es el primer acto de control, decía. Si decides que entra en tu olla, decides que entra en tu vida. Pero justo cuando creí que la paz había llegado, recibí una carta que me devolvió al pasado. No de Antonio, de Laura. Estaba en prisión preventiva en Madrid, esperando juicio por fraude internacional. La carta era breve, escrita en una hoja arrugada con tinta azul desvanecida. Doña Elena, no espero perdón. Solo quiero que sepa que todo lo que hice, lo hice por miedo. Miedo a ser pobre, a ser invisible, a terminar como mi madre, sola, con recuerdos y deudas. Pensé que el dinero me daría poder. Pero solo me dio cadenas. Hoy, en esta celda, entiendo que usted tenía lo que yo nunca tuve, raíces. Y por eso, aunque me odie, le agradezco. Porque gracias a usted, por primera vez en mi vida, veo quién realmente soy. No lloré, pero tampoco quemé la carta. La guardé junto a la de Antonio. Porque a veces, incluso el enemigo necesita ser visto, no para ser perdonado, sino para dejar de ser un fantasma. 2 días después, María Luisa me llamó. Laura me pidió que la visitara, dijo su voz, frágil pero serena. Y mientras hablábamos, mencionó algo que me preocupó. Eliseo Márquez no actuaba solo. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir? Pregunté.
Laura dijo que Eliseo era solo el mensajero, que detrás de Aurora hay alguien más, alguien con poder político, alguien que nunca aparece en los documentos. Colgué el teléfono con las manos temblando, porque en ese momento recordé algo que había pasado por alto. En el diario de Eliseo, en la última página, había un símbolo dibujado a mano. No era una firma, era un escudo antiguo, una serpiente enrollada alrededor de una rosa. Esa misma noche contacté a Lucía Rojas. ¿Has visto este símbolo antes?, le pregunté, mostrándole una foto. Ella palideció. Sí, en archivos clasificados de la Secretaría de Gobernación. Pertenece a una red de élites que operan bajo el nombre de La Rosa Negra. Se especializan en adquirir patrimonio cultural mediante redes de empresas fantasma, corrupción judicial, en casos extremos, desapariciones. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. No estábamos luchando contra una empresa. Estábamos luchando contra un sistema. Pero esta vez no estábamos solas. Al día siguiente, convoqué una reunión urgente en la iglesia del pueblo. No solo con las mujeres de la Red de Rosas, sino con periodistas, abogados, activistas y hasta un exfiscal que había sido expulsado del sistema por denunciar estos esquemas. Si la Rosa Negra existe, dijo el exfiscal, entonces San Miguel de Allende no es un objetivo casual. Es estratégico. Este pueblo es patrimonio de la humanidad. Cada casa antigua aquí vale millones en el mercado negro del arte y la historia. Entonces entendí la verdadera magnitud del plan. Horizonte, Aurora, Fénix. No eran nombres al azar. Eran fases de un mismo proyecto, borrar la memoria colectiva para reemplazarla con lujo vacío. Pero tenían un punto ciego. Nos subestimaron. Porque mientras ellos jugaban con millones, nosotras jugábamos con historia. Esa semana, lanzamos el proyecto Memoria Viva. Con la ayuda de estudiantes de antropología, comenzamos a documentar cada casa antigua en San Miguel. ¿Quién la construyó? ¿Quién la habitó? ¿Qué historias guardaba? Grabamos testimonios de ancianos, escaneamos fotos familiares, mapeamos árboles centenarios. Convertimos el pueblo en un archivo viviente. Y luego, lo subimos todo a una plataforma abierta, accesible para cualquiera en el mundo. Si quieren borrar nuestra historia, dije en la presentación oficial, primero tendrán que borrar Internet. Y eso es imposible. La respuesta fue abrumadora. Museos internacionales se ofrecieron a archivar nuestros datos. Universidades propusieron becas para investigar el patrimonio local. Incluso la UNESCO emitió un comunicado de apoyo. Pero lo más inesperado vino de dentro del sistema. Una mañana, mientras servía café a un grupo de huéspedes japoneses interesados en la posada que resistió, recibí una visita inesperada. Era una mujer de traje oscuro, gafas de sol y maletín negro. Señora Pérez, dijo, quitándose las gafas. Soy la inspectora Valeria Cruz, de la Unidad Especial contra Crimen Organizado Patrimonial. Mostró su placa. Era real. Hemos estado siguiendo su trabajo, continuó. Y gracias a su plataforma, hemos identificado al menos 7 operaciones de la Rosa Negra en otros estados. Necesitamos su ayuda. Durante horas, revisamos documentos, mapas, nombres. Descubrimos que Eliseo Márquez no era solo un ejecutivo. Era el nexo entre el crimen organizado y funcionarios corruptos. Si lo atrapamos, dijo la inspectora, podemos desmantelar toda la red. Pero necesitamos que él hable. Y solo hablará si cree que tiene algo que ganar. Entonces supe qué hacer. No le ofrezcan dinero, dije. Ofrezcan verdad. 2 semanas después, Eliseo fue detenido en un aeropuerto de Suiza. Intentaba huir con un pasaporte falso y una memoria USB con los nombres de todos los miembros de la Rosa Negra. Pero no fue la policía quien lo convenció de hablar. Fui yo. A través de una videollamada autorizada por la Interpol, le dije solo una frase. Tu nombre ya está en la historia. Decide si será como traidor o como testigo que ayudó a salvarla. Al día siguiente, confesó todo. Nombres, fechas, transferencias, sobornos, incluso el nombre del político que protegía a la Rosa Negra desde las sombras. Cuando la noticia salió, el país entero se estremeció. Funcionarios renunciaron.
Empresas fueron disueltas. Propiedades fueron devueltas a sus dueños legítimos. Y en medio de todo, recibí una llamada del Ministerio de Cultura. Señora Pérez, dijo la voz al otro lado. Gracias a su valentía, hemos logrado proteger no solo su posada, sino cientos de hogares en todo México. Queremos nombrarla embajadora nacional de patrimonio familiar. Acepté, no por el título, por la responsabilidad, porque ahora entendía que mi historia no terminaba con una venganza, terminaba con un legado. Y tú, si alguna vez te han dicho que tu lucha es pequeña, recuerda, los grandes cambios no nacen en palacios. Nacen en cocinas, en jardines, en cartas escritas con tinta desvanecida, y en mujeres que deciden que su historia no terminará hoy. Un año después de que la Rosa Negra fuera desmantelada, San Miguel de Allende ya no era solo un pueblo mágico. Era un símbolo. Periodistas venían no solo a fotografiar las fachadas coloniales, sino a entrevistar a las mujeres que habían defendido sus hogares con rosas en una mano y documentos legales en la otra. La Fundación Posada de las Montañas había crecido más allá de mis sueños más atrevidos. Ahora contaba con una red de 14 centros en todo México, cada uno dirigido por una mujer que había perdido casi todo, y había decidido reconstruir desde las cenizas. Pero tú, que me escuchas, sabes que el verdadero cierre no llega con victorias públicas. Llega en los momentos silenciosos, cuando el pasado deja de doler y empieza a enseñar. Fue en uno de esos momentos, una mañana de otoño muy parecida a aquella en que todo comenzó, cuando recibí una carta que no esperaba. No de Antonio, no de Laura, de Ricardo. Estaba en Madrid, terminando un programa de posgrado en Gestión Cultural Patrimonial. Había conocido a una joven historiadora, hija de una familia que había perdido su hacienda en los años 90 y que ahora trabajaba con la Fundación para recuperar propiedades históricas robadas. Mamá, escribía, ella me enseñó algo que tú siempre supiste, que el amor por un lugar no es posesión. Es responsabilidad. Sonreí. Mi hijo ya no era solo un chef. Era un guardián de memoria. Esa misma semana, mientras podaba las rosas, sí, aún lo hago yo misma, una joven se acercó a la verja de la posada. Tenía unos 20 años, el cabello recogido en una trenza, y en sus manos llevaba un cuaderno viejo. —¿Es usted Elena Pérez? —preguntó con voz temblorosa. —Sí, cariño, ¿en qué puedo ayudarte? Me explicó que su abuela había sido despojada de su casa en Puebla por una empresa fantasma, que había visto mi historia en un documental, que no sabía a quién más acudir. La invité a pasar. Le serví té de jazmín, el mismo que solía preparar para Laura cuando creía que era bienvenida. Pero esta vez no había engaño. Solo verdad. Mientras hablaba, reconocí en sus ojos lo que yo sentía aquel día en el pasillo, el momento en que el mundo se rompe y empiezas a decidir cómo lo vas a pegar de nuevo. Le dimos refugio. Le enseñamos a leer contratos. La conectamos con abogados. Y 3 meses después, su abuela recuperó su casa. Ese fue el día en que entendí que mi plan secreto ya no era mío. Era heredado. Pero el verdadero cierre llegó en una forma que nadie esperaba. Una tarde, mientras organizaba los archivos de la fundación, encontré una caja vieja que había guardado tras la detención de Antonio. Dentro estaban las cartas que me escribió desde prisión, y una que nunca abrí. La abrí ese día. Elena, no espero respuesta. Solo quiero que sepas que, en estos meses de silencio, he leído cada noticia sobre ti, sobre la fundación, sobre las mujeres que has ayudado, sobre cómo convertiste nuestro dolor en un faro. Me duele saber que fui el que lo rompió todo, pero me llena de orgullo saber que tú lo reconstruiste mejor de lo que jamás imaginé. No merezco tu perdón, pero sí merezco decirte gracias, porque si no hubieras sido tan fuerte, yo seguiría ciego. Con amor, aunque ya no lo merezca. Antonio. No lloré, pero tampoco quemé la carta. La guardé junto a las semillas de rosa que guardo cada invierno, porque a veces, incluso el arrepentimiento más tardío puede fertilizar algo nuevo. 2 semanas después, recibí una llamada del delegado Rodríguez. Señora Pérez, tenemos noticias sobre Laura. Me tensé. Está en prisión en Madrid, pero ha pedido algo inusual. ¿Qué? Pregunté. Quiere donar todo lo que tiene a la fundación. Sus ahorros,
sus derechos de autor de un libro que escribió en prisión, todo. Dice que es la única forma en que puede empezar a reparar lo que hizo. No aceptes, dije al instante. Ya lo hice, respondió el delegado. Pero hay algo más. Quiere verte. Solo 5 minutos. En la embajada mexicana en Madrid. Sin cámaras. Sin prensa. Solo ustedes. Durante días lo pensé. Ricardo me dijo, no tienes que hacerlo, mamá. María Luisa, que ahora colaboraba con la fundación, me escribió. A veces, ver al enemigo arrepentido es la última pieza del rompecabezas. Fui. Cuando entré en la sala, Laura estaba sentada con las manos entrelazadas, más delgada, más vieja, pero con los ojos limpios. No había maquillaje. No había acto. Solo una mujer que finalmente se veía a sí misma. Gracias por venir, dijo. No vine por ti, respondí. Vine por mí. Asintió. Lo entiendo. Me entregó un sobre. Dentro, una llave. Es la llave de un apartamento en Lisboa. Lo compré con el primer dinero que gané con la promotora. Nunca lo usé. Está vacío. Pero es tuyo. Si alguna vez necesitas un lugar lejos de todo, está ahí. No lo necesito, dije. Pero lo acepto. No como regalo. Como prueba de que hasta las personas más rotas pueden elegir hacer algo bueno. Nos quedamos en silencio. Luego, se levantó. Antes de irme, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Crees que algún día podré volver a confiar en mí misma? La miré fijamente. La confianza no se devuelve. Se construye. Pregunta a las mujeres cuyas vidas has ayudado desde prisión. Ellas te dirán si ya empezaste. Asintió, con lágrimas en los ojos. Y se fue. Esa noche, en el avión de regreso, miré por la ventana. Las nubes brillaban bajo la luna. Y por primera vez en años, no sentí dolor al pensar en el pasado. Solo gratitud. Porque si Antonio no me hubiera traicionado, si Laura no hubiera fingido ser mi nuera, si el miedo no me hubiera paralizado aquella mañana, nunca habría descubierto que mi verdadero poder no estaba en ser amada, sino en amar con justicia. Hoy, la posada de las montañas sigue abierta. Pero ya no es solo una posada. Es una escuela, un refugio, un monumento a todas las mujeres que han sido borradas y que decidieron escribirse de nuevo. Y tú, si alguna vez te han dicho que tu historia terminó, recuerda esto. Las raíces más profundas no se ven, pero sostienen todo el jardín.